tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate. Como siempre por TDC Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, que cuenta, un placer, como siempre. ¿Cómo anda, Mauro? Un placer, como bien dice usted, volver a encontrarnos para hacer lo que hacemos cada semana, que es poner la lupa en la región, hablar con los protagonistas, tomarnos unos minutos y poder profundizar determinados temas que a veces en la vorágine se pasan por alto, se mencionan. Bueno, lo que buscamos aquí es justamente eso, es tener un rato, poder reflexionar, poder profundizar, y en eso es que cada programa, bueno, ponemos lo mejor que tenemos. Bueno, y vamos a estar hablando de temas paritarios que ya comenzaron en los primeros días del mes de febrero. Vamos a continuar con el tema de las amenazas. Se profundizaron el jueves de la semana pasada por la noche con un mensaje que le llegó al senador Enrico, donde amenazaban además al mismo tiempo al juez federal Aurelio Cuello Murúa, de Venado Tuerto, al fiscal federal Javier Arzubí Calvo, nuevamente a la fiscal Susana Pepino, que hoy va a estar charlando con nosotros desde su vivienda con el móvil de TDC de Firmat, al intendente de Venado Tuerto, Ninel Charela, y en esta oportunidad ya la que marcó la preocupación es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue el propio presidente de la Corte, Horacio Rosati, que se comunicó con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y le pidió que potencie la seguridad para el fiscal y para el juez de Venado Tuerto, como así también para el resto de los funcionarios judiciales de la provincia de Santa Fe, pero el epicentro de la violencia se da en Venado y en Rosario, con sus dos microrregiones en cuanto a la jurisdicción judicial. Este es un tema que también nos va a ocupar. Si le parece, evidentemente, Mauro, también hay una necesidad por la dinámica que tiene este país de poder lograr que se vea y que se entienda lo que está pasando en Capital Federal. Hasta que no se ve, hasta que no se hace ruido, hasta que no se hace el planteo en Buenos Aires, básicamente no se toma nota de la gravedad de lo que se está viviendo ya hace unos cuantos años en Rosario y lo que empieza a vivirse en Venado Tuerto, que lentamente vamos viendo cómo va mutando hacia algunos lugares que obviamente nadie quiere que se siga avanzando. ¿No sabés, Mariano, que ayer charlaba telefónicamente con el fiscal federal Fernando Arrigo? Fernando Arrigo, el que está llevando adelante el juicio en Venado Tuerto, la banda narcocriminal encabezada por Matías Álvarez, quien está acusado de ser el actual intelectual de la muerte de Eric Ábalos acá en Venado Tuerto el 28 de diciembre del 2022 con 17 balazos. Fernando Arrigo es un fiscal federal de larguísima trayectoria. Fue el fiscal que llevó adelante la investigación de la tragedia de Once. ¿Se acuerdan allá por el mes de febrero de 2022 cuando murieron 59 personas, hubo casi 800 heridos? Bueno, muchísimas causas tuvo Fernando Arrigo. Y me decía, cuidado con no naturalizar estas amenazas y estos episodios de violencia que están ocurriendo en el subprovincial, porque en otras ciudades del mundo, cuando se naturalizó, no hubo vuelta atrás. Hubo una escalada de violencia en la cual no hubo vuelta atrás. Así que traten de no naturalizar eso, y hay muchas responsabilidades o muchas personas que forman parte de las autoridades locales que tienen que hacer todo lo posible para evitarlo, ¿no? Yo recuerdo cuando empezó a notarse la escalada de violencia en Rosario, y una de las cosas que se decía al comienzo es se matan entre ellos. Después se decía, bueno, que se daba en determinados ámbitos, y hoy vemos como eso ha superado y ha trascendido, digamos, todo lo que se planteó. Sí. Y me preocupa mucho, y creo que lo he dicho, y si no lo dije al aire, lo hemos charlado en algún momento, esto que se empiecen a normalizar términos como soldaditos, como sicarios. Digo, esto no se puede volver parte de nuestro lenguaje cotidiano, porque si eso pasa, es justamente lo que estás diciendo que señalaba este fiscal, es una derrota. O sea, si nosotros normalizamos a empezar a decir esto porque es parte de lo que nos acontece todos los días, bueno, ahí estamos perdiendo. Sí, recuerdo funcionarios que decían esto de que se matan entre ellos y por debajo te decían, es mejor todavía que se maten entre ellos. Bueno, se le fue de la mano las cosas. Le damos la bienvenida al presidente comunal de los Quirquinchos, Damián Mateucci. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. ¿Se sigue viviendo más tranquilo en los pueblos? Se sigue viviendo más tranquilo. La verdad que escuchaba atentamente el relato de ustedes dos, y a los que tenemos responsabilidades de dirigir comunidades, digamos, la verdad que un poco que nos pone en alerta esto. Es durísimo escuchar realmente el relato de ustedes dos desde este lado y prestando muchísima atención, y hasta el hecho de que ustedes hagan nombre también. El periodismo también a veces, el rol importante que cumplen, y a veces también son víctimas de las amenazas también, porque acabas de dar un nombre al aire, digamos, donde también podés ser víctima de una amenaza y demás.
La verdad que se vive más tranquilo en los pueblos, no estamos ajenos de los hechos delictivos, ni estamos ajenos tampoco a la cuestión que creo que es el causante principal de todo esto, que es la droga. Obviamente que... es el principal generador, al menos no en me esta cabe microrregión, digo... No me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda, que la droga es el problema mayor que nosotros tenemos en este lugar. No creo que sea la piratería del asfalto, no creo que sea... La falta de laburo tampoco. La falta de trabajo. Estoy convencido que el problema es este. Es este y bueno, me parece que políticas erróneas, quizás de muchos gobiernos, de no abordar a lo mejor de una manera diferente esta problemática, hace que hoy estemos en una situación que no hace ver un horizonte alentador y que se pueda trabajar a lo mejor rápidamente para traer una calma, una normalidad a los ciudadanos. Lo vivíamos, como decía Mariano, a lo mejor en Rosario y pensábamos que esto sucedía en Rosario, y hoy encontrarnos que en Casilda balean a jóvenes, a mujeres, acá en la ciudad de Firmat, Venado Tuerto, o sea, lo tenemos instalado en la región, o sea que nadie está exento de que este tipo de cosas le pueda pasar en los pueblos tan pequeños como los nuestros. Claro, igualmente ustedes, bueno, charlábamos antes de salir al aire, están tratando de incorporar tecnología, ¿no?, relacionado con la seguridad, con cámaras inteligentes. Sí, estamos tratando de hacerlo. Lo intentamos hacer en un primer momento por medio de una ley de emergencia que tenía el gobierno provincial el año pasado, en la cual, bueno, este año pidió que en la bicameral otra vez se vote esa ley de emergencia. No tenemos una buena experiencia, porque la verdad que el plan era en el Más Comunidad, se llama el plan Más Comunidad, lo presentamos por 4 millones de pesos en noviembre. El ex ministro firmó rápidamente el convenio para poder ejecutarlo y demás, se demoró esto fue, perdón, en octubre. En noviembre nos llamaron a firmar el convenio. Cuando pregunté de cuánto era el convenio, lo redujeron a 1,5 millones de pesos. Entonces, bueno, obviamente que también se nos ven acortadas las posibilidades de incorporar esta tecnología. En reunión de comisión comunal que tuvimos la semana pasada, decidimos encarar el proyecto, que es un sistema. En realidad lo caro de este proyecto es el sistema que se utiliza, el sistema que tenemos que incorporar al monitoreo que nosotros tenemos, más 10 cámaras lectoras de patente que van a estar ubicadas dentro del pueblo. Obviamente que uno carga datos dentro de eso y te va a detectar los vehículos con pedido de secuestro y demás. Sino que el sistema que tiene el monitoreo, donde vos podés cargar datos personales de alguien, cómo va vestido, y bueno, ese sistema te arroja. Es en definitiva el mismo sistema de seguridad que tiene la ciudad de Funes. Es la misma empresa en la cual hicimos el contacto y nos va a proveerlo. ¿Qué tomamos la decisión? De encararlo con recursos propios. Viendo esta dilación que tenemos de los convenios y aparte la reducción del convenio. Sí. Que un poco es lo que yo digo y donde a veces me muestran y me quedo en una situación media beligerante siempre con el gobierno y demás, pero me demuestra y nos demuestra por lo menos a los ciudadanos o a los presidentes comunales que no pensamos o que no que no pensamos, sino que no militamos dentro del espacio oficialista la discrecionalidad de los fondos. Eso va unido al plan Incluir, que también les comentaba fuera de cámara, un plan que ya hace 2 años que está presentado y sigue en el mismo lugar. O sea, entonces, todo este tipo de cosas hace que uno no pueda tener una buena seguridad en lo local. Para conseguir un patrullero tuve que salir por todos los medios reclamando una promesa que no estaban cumpliendo y era por tercera vez. Entonces, yo digo, para entrar un poco en lo que ustedes decían, escuchar este relato de amenazas y demás, cuando uno se compromete con la seguridad de un pueblo, también tiene mucho que ver que la provincia nos acerque herramientas y en este caso obviamente los fondos para poder llevarlo adelante, porque obviamente yo lo entiendo a Charela, sé por una relación de amistad también que tengo con él, que es comprometido como muchos de todos nosotros y como creo que todos los presidentes comunales estamos comprometidos a denunciar cada hecho o cada acto de corrupción que se esté dando. Mira, hay muchos presidentes comunales que el tema de la droga está súper instalado en el pueblo y eligen mirar para el costado y no instalarlo como problemática o como política de Estado, digamos. Sí, bueno, a ver,
Sí, no, tendría no, que no te vas a hacer decirte, responsable no de eso, me voy a hacer obviamente, responsable, pero está sí. bueno lo que decís. Está bueno lo que decís. Porque como no nos podemos hacer los responsables, tampoco nos podemos hacer los giles. Tampoco, obvio. Y con todo el perdón de la expresión te lo digo, no nos podemos hacer los giles. Obviamente que creo que cada representante de su comunidad sabe dónde está el problema. Entonces, digamos, que miremos para el costado y que no hagamos los giles, yo digo siempre, digo, a ver, si uno tiene, la cara de gil la tiene, pero la usa en beneficio propio. Entonces, es decir, no nos podemos. Yo, en mi caso personal y en el caso de Leo, en el cual puedo dar fe de que realmente una persona comprometida y que denuncia, a mí me ha tocado hacerlo. A mí me ha tocado hacerlo y me tocó hacerlo a los 3 meses que asumí la gestión. Y hoy también me toca, en este tiempo, seguir presentándome en fiscalía, denunciando y todo lo demás. Entiendo de que es la función y nuestra responsabilidad. Y si no estamos preparados para eso, por favor, dejemos el lugar a la gente que esté preparada y tenga ganas de hacerlo, porque es la única manera de que vamos a ayudar a nuestra comunidad. Y comparto lo que decís. Está claro también esto que vos decís, digo, por un lado el tema de los recursos y también por otro lado el tema de las herramientas. Es fundamental que cualquier gobierno local tenga el acompañamiento de provincia, de nación, porque también es cierto que estás muy limitado. Como muchas veces plantea el intendente de Firmat también, dice, yo no soy fiscal, no soy policía, no soy comisario, pero no me voy a hacer el distraído. O sea, pero hay un montón de atribuciones que no las tenés. Digo, vos podés elegir comprometerte, denunciar, seguir, no hacerte el distraído, no hacerte el gil, pero hay cosas que también estás limitado. Si no te acompañan, si no te respaldan, a veces tenés como, digamos, un límite. Sí, yo lo hablaba con el ex ministro de Seguridad. O sea, yo creo que nosotros, el límite que tenemos es decir, nosotros podemos denunciar. Hace poquitos días tuvimos un hecho de robo en una institución del pueblo y la policía lo primero que nos preguntó, las cámaras de seguridad, o sea, en realidad, y todo el sistema de seguridad que se instaló en los Quirquinchos, con muchísimas cámaras de seguridad, por lo que es la comunidad, tenemos más de 35 o 37 cámaras de seguridad, se instalaron con recursos propios. Pero vos fíjate cómo un organismo, digamos, como la policía, que depende de la provincia, lo primero que hace es acercarse al municipio a venir a pedir las cámaras. Por eso que a mí me pone realmente mal de que vos presentes un proyecto para mejorar la seguridad en tu pueblo por 4 millones de pesos, te vuelvo a repetir, que era el límite del Más Comunidad, donde el ministro me dice, presentá el proyecto, donde me lo firme y todo lo demás, y cuando me encuentro en la firma del convenio, veo que era de 1,5 millones. Entonces decir, bueno, ¿por qué este recorte o por qué se le da tan poco interés a la seguridad que está proponiendo? ¿Qué te dicen? ¿Lo planteaste, digamos, preguntaste por qué? Mirá, yo sé lo que pasa. Son cuestiones políticas. ¿Te lo blanquearon alguna vez? Digo, no hace falta dar detalles, pero alguna vez te dijeron, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Por supuesto que me lo blanquearon. Que son cosas así. O sea, no me cabe la menor duda. O sea, me lo dijo Kaufman, me lo dijo el ministro. O sea, lo tengo hasta en mi WhatsApp de los teléfonos. O sea, lamentablemente hay una discrecionalidad. O sea, ya no saben más que decirte. Vos lo llamás a los funcionarios y te dicen, yo no sé, ¿qué querés que te diga? No te puedo decir más nada. Entonces yo digo, me parece que eso perjudica muchísimo y nos pone en esta situación. A lo mejor, ¿me entendés? Si tendríamos más herramientas y más cosas, a lo mejor no tendríamos que llegar a que el intendente, en este caso de Venado Tuerto, tenga que salir a denunciar él lo que está pasando en un lugar, si a lo mejor la policía tendría más herramientas o si, no sé, la justicia tendría también más posibilidades. ¿Viste? Esto es muy difícil toda esta situación, pero yo veo que hay un desentendimiento del gobierno en muchos casos, y en el caso de Rosario, que para mí comparto de que Rosario ha sido abandonada por completo por el gobierno nacional, porque de hecho las promesas de enviar policías y gendarmes y todo lo demás quedó en la nada, o sea, solamente muy poca gente, y los que por ahí frecuentamos Rosario lo vemos que están caminando por el centro, Pellegrini, Oroño. Entonces decir, viste, donde realmente está el problema, a veces vos no ves, y los que a veces tenemos que salir de noche de Rosario, salimos. Yo, cortita te la cuento, hace poquito tiempo tuve una reunión, 10:30 de la noche, termina la reunión, me voy, estoy saliendo por Avellaneda, los semáforos de Avellaneda en intermitente a las 10 de la noche. Yo, que voy a Rosario desde los 18 años, nunca vi que eso pase a las 10 de la noche, pero no vi un patrullero dando vuelta, no vi un patrullero. Entonces digamos como que son zonas liberadas, como que
están desbordados los funcionarios. Entonces, bueno, pasa esto de lo que hoy acontece en la zona, me parece. Vuelvo a repetir, vos me decías, en los pueblos se vive tranquilo, yo creo que hay una cierta calma. Sí, pero hay que estar atentos. En algún momento nos va a golpear como golpea muchas ciudades. Antes de que se nos vaya el tiempo, te queríamos hablar por una problemática también común en todos los pueblos que tiene que ver con el déficit habitacional. Y están avanzando en la construcción de viviendas. Estamos avanzando mucho. Nosotros, desde que entramos, dijimos que el déficit era enorme y que no se habían logrado en los últimos años concretar cuestiones como esta, que hoy nosotros tenemos 9 viviendas en construcción. 9 viviendas, que son 5 del lote propio y 4 de un proyecto de nación que estuvimos gestionando, que tuvimos una buena respuesta, rápida. Entonces, bueno, estamos ahí. Estamos medio trabados con algunas cuestiones ahora de los nuevos aportes que tienen que hacer. La comuna ya lleva puesto mucho dinero para poder seguir adelante estas 4 viviendas y estamos gestionando más viviendas todavía porque, bueno, el déficit sigue siendo muy grande. A esto le agregamos, la semana que viene estamos lanzando la venta de varios lotes en el pueblo, 11 en un plan y 18, 19 lotes en otro plan que es diferente para diferente tipo de personas que quieran construir su primera casa. ¿Hay que hacer en cuotas? Va a ser un sistema de ofertas, va a ser un sistema de cuotas, va a ser una licitación. Los precios de los lotes están por debajo del precio común, pero va a ser apuntado a un sector de gente que no pueda ir al mercado común. Claro. A ver, el que puede ir al mercado común y tiene el dinero para hacerlo, lo podrá hacer. Hace unos 5 o 6 años atrás, en los Quirquinchos hubo una venta de lotes que lamentablemente lo compró gente con un poder adquisitivo como inversión, claro, y no lo pudieron comprar las personas que tenían que hacer su primera vivienda. Con el equipo técnico, digamos, de asesores legales y todo lo demás, y asistente social, logramos armar un proyecto donde solamente van a tener acceso a esos lotes las personas que no tengan propiedades, que no tengan casa y que puedan realmente hacerse su primer vivienda. Y que tengan también cómo justificar el pago. Y el otro loteo de 11 lotes, valga la redundancia, va a ser para personas que quizás estén dentro de la informalidad, que no puedan declarar sus ingresos, claro, porque lamentablemente hay mucha gente que está, digamos, que no tiene su recibo en blanco y demás, y va a poder acceder también mediante una investigación que podamos llevar adelante de antecedentes de la persona, de la familia y todo lo demás, que puedan agarrar y puedan comprar esos lotes. Perfecto. Damián, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Damián Mateucci, presidente comunal de los Quirquinchos, nos visitó en Mesa Redonda de Debate. Vamos a una pausa comercial y en un ratito nomás seguimos con más. Viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela. Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros, el valor de protegerte y de proteger tu auto. Contrata tu seguro ahora. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincue y Venado Tuerto. Teléfonos 03465 156 62216 156 58583 03462 156 76916. Buenos días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincue, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respeta las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Sociedad Española de Firmat. Luego de 110 años, seguimos restaurando parte de la historia de nuestro pueblo.
Al Bar Cervantes le siguió el Mesón Español, la Secretaría, y estamos gestionando refaccionar la Sala Teatro Cervantes. Mientras, en nuestras instalaciones desarrollamos clases de pintura infantil, danzas folclóricas, teatro, zumba y gimnasia. Sumamos servicios sociales, nuevos nichos y casa de sepelios. Sociedad Española de Firmat. 110 años de servicio. En Búfalo proponemos una nueva filosofía de vida y un sentido de comunidad entre las personas. El CrossFit es un entrenamiento funcional, el cual trabajamos todos ejercicios multiarticulares. Esto genera que aumentemos la fuerza, la potencia, trabajamos todo el tiempo con nuestro cuerpo, mejorando nuestra calidad de vida y las actividades diarias. El CrossFit te va a ayudar a potenciarte en tu deporte, si es que practicas algún deporte. Existe una alternativa para mejorar tu calidad de vida. En Búfalo te mostramos el camino. Segundo bloque de mesa redonda de debate, lo adelantábamos al comienzo del programa, las amenazas que recibieron distintos funcionarios públicos del sur provincial desde el mes de diciembre a esta parte. En la última semana, el juez federal Aurelio Cuello Murúa, el fiscal Javier Azubicalvo, también el intendente Leonel Charela, el senador Lisandro Enrico, la fiscal Susana Pepino, las últimas 3 personas que nombraban también habían sido amenazadas ya por el mes de diciembre y todas las amenazas tienen que ver con la narcocriminalidad. O en un principio las autoridades judiciales sospechan eso. El móvil de TDC de Firmat está en la vivienda de Susana Pepino, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, que amablemente nos atiende y nos recibió. Susana, buenas tardes, ¿cómo estás? Mariano y Mauro te saludan. Buenas tardes, Mariano y Mauro. Bueno, agradecida. Bueno, Susana, imagino que han sido estas últimas 6, 7 semanas difíciles para vos. ¿Qué nos podés comentar desde cuando comenzó todo allá por el mes de diciembre? Bueno, esto comienza por una investigación debido a que a una chica, Erika Ábalos, la balearon con 17 tiros que impactó en su cuerpo. Esa investigación comenzó el 28 de diciembre por la doctora Vanina Servidio Pozzi y en el mes de enero ya estuve yo de turno y el día 3... Hola. Susana, estamos escuchando bien. Hola, ahí está. Perfecto. Ahí está. Perfecto. El día 30 de diciembre se produce una extorsión a una persona ahí de Firmat, donde se acerca a una persona pidiendo una determinada cantidad de dinero, que había previamente sido esta gente amenazada con mensajes de texto y ya venían siendo amenazados tiempo atrás. Se presentan a las 4 de la tarde, un masculino, y esta gente le hace saber que vuelvan a las 6 de la tarde. En el interín se comunican conmigo que estaba en turno y comisionamos al personal de la Agencia de Investigación Criminal, quienes se acercan a la vivienda y esperan a esta persona a las 6 de la tarde. Efectivamente, a las 6 de la tarde se acerca este masculino, lo advierte por las cámaras de seguridad de la familia, y otro masculino queda sobre un vehículo a las afueras del domicilio. En el momento en que golpean la puerta, la gente de AIC es quien atiende a esta persona y lo reduce, y otros agentes de AIC se encontraban afuera y ahí también reducen al masculino que se encontraba dentro del vehículo. Esa fue una extorsión en grado de tentativa. Se toma la audiencia imputativa el sábado 31 de diciembre y
y el lunes 2 se procede a la audiencia de prisión preventiva. El día martes, posterior, el 3, se presenta voluntariamente una de las personas involucradas como partícipe necesario en el homicidio de Erika Ábalos, quien falleció el 31 de diciembre. Esa audiencia se va a realizar el día jueves posterior y el miércoles 4 llega en horas del mediodía una amenaza a un empleado de la Municipalidad de Venado Tuerto, haciéndole saber que dejemos de joder con los chicos, que están cansados y que dejemos de meter gente inocente presa, que bueno, iba a haber balas. Eso era contra el senador Enrico, contra el intendente Charela y contra la fiscal de Melincue, que bueno, era yo en ese caso. El día jueves se realiza la audiencia imputativa y la prisión preventiva de la persona involucrada en el homicidio. Se solicita arresto domiciliario, a lo cual nos oponemos, y el juez Reori hace lugar al pedido de esta fiscalía, y el día lunes posterior se toma audiencia de prisión preventiva y audiencia imputativa contra esta persona, también involucrada como instigador en el homicidio de Erika, que estaba detenido en la cárcel de Rawson. También a él se lo imputa por el caso de la extorsión. Inmediatamente cuando se recibe la amenaza, el día miércoles, bueno, se dispone todo un operativo hacia mí, de una guardia y una custodia permanente, en cuanto a mi domicilio, en los traslados. Bueno, y así se continúa hasta que el jueves pasado llega una nueva amenaza más grave. Tengamos en cuenta que había comenzado el juicio contra esta persona, Matías A., por el juzgado federal. Sí. Entonces, esa amenaza va dirigida contra, como bien dijiste, el doctor Cuello Murúa, el fiscal también federal, o nuevamente contra el senador Enrico y contra el intendente Charela y en mi contra. Ahí ya amenazando con tiros y con granadas. Sí. Susana, ¿qué tal? ¿Qué cambió en su labor desde que empezaron estas amenazas? En mi labor profesional, nada. En mi vida personal, sí. Esto que mencionabas recién de los traslados, de tener custodia, de tener seguridad, imagino que debe ser impactante también para vos, digamos, ¿no? En lo cotidiano, en la diaria, en lo psicológico. Sí, igualmente se toma como algo preventivo. Bueno, por supuesto que ha cambiado también la forma de manejo en la vida diaria, por eso te decía, y bueno, mis traslados hacia mi lugar de trabajo, ¿no? Charlaba con personas del entorno de Charela y de Enrico la otra vez y consultaba sobre las distintas amenazas, ¿no? Por un lado de Mauro Nahuel, que ahora fue trasladado de Rawson a Marcos Paz, que hizo amenazas y balaceras en Venado, y sobre Matías A. Y ellos mostraban la preocupación en el que, bueno, Mauro Nahuel, digamos, hizo muchas amenazas pero no cumplió ninguna. Y acá Matías, sí, digamos, ¿no? En esto de la extorsión, en esto de atacar a su expareja, en esto de matar de 17 balazos a Erika Ábalos, digo, ¿eso genera esa preocupación adicional, Susana? Sí, efectivamente. O sea, respecto de Mauro Nahuel, yo no tuve ninguna participación en una causa donde él estuviese imputado. Sí, respecto de Matías A., donde las amenazas, en primer lugar, las del día 4 de
de enero estarían vinculadas hacia él, si bien lo realizó otra persona que ya está detenida. Y la segunda, bueno, se está investigando, pero es dentro de las inmediaciones del penal de Rawson. Claro. Bueno, vos decías que se detuvo a la persona que hizo llegar la amenaza, ¿no? Al día siguiente que se detiene esa persona, como contraataque hubo una balacera en Venado Tuerto también, en calle Francia, el 1800. Sí, bien, no, eso lo desconocía, disculpa mi ignorancia. No, pero digo, eso también pasó cerca de la casa del empleado municipal, ¿no? de la ciudad. Claro. Susana, se está hablando mucho del sistema penitenciario en este último tiempo, de un cambio en el servicio penitenciario por un lado en cuanto a cómo funciona y por otro lado a instalar tecnología. ¿Qué pensás, digamos? Ahora están hablando de escáner, que se van a instalar los inhibidores de teléfonos celulares, porque gran parte de estos episodios, amenazas y balaceras se coordinan desde las cárceles. Sí, y bueno, no es desde ahora que se coordinan desde la cárcel, ya tenemos hechos anteriores ocurridos, por lo menos en Rosario, donde ya las amenazas surgían de lo que es el sistema penitenciario. Entiendo que allí hay que hacer un cambio importante y en el caso de que se cambien toda la parte tecnológica a los fines de tener un mayor servicio, a lo mejor para el servicio del Zoom, es una cosa, pero se requiere un control excesivo respecto de ello, porque quienes terminamos estando presos de ellos somos los que estamos libres. Claro. ¿Y qué pensás que pasó en este último año y medio, dos, en el sur santafesino, que crecieron considerablemente los hechos de estas características, ¿no? de amenazas, de violencia, en su mayoría relacionados con la narcocriminalidad, como con las balaceras, ¿no? Entiendo que si bien uno lo veía como que estaba lejos, que era Buenos Aires o que era Rosario, esta gente fue ganando terreno en el interior. Y bueno, hay también balaceras respecto de bandas que se enfrentan, o bien, en este caso, que nos ocurrió en Firmat, se podría tomar como un ajuste de cuentas en principio, pero bueno, eso se está investigando. Igualmente nada justifica este tipo de actitudes, y menos en localidades del interior que son calmas y donde, bueno, la prevención debería haber existido desde antes. Y bueno, lo importante ahora es tomar las medidas correspondientes para evitar que continúe sucediendo todo este tipo de tragedias. ¿Siguen sin estar identificadas las dos personas que descargaron 17 disparos contra Eric Ábalos? Sí, se sigue investigando. Ahora quien está en el caso es la doctora Vanina Servidio Pozzi, que es la fiscal de Firmat y dos zonas aledañas. Susana, ¿cuánto tiempo hace que trabajás en Fiscalía? En el Ministerio Público de la Acusación, diciembre de 2019. Pero antes estabas en el sistema... Y en el sistema... Claro. ¿Cuánto tiempo? Claro, en el sistema conclusional desde 2016 a 2019. O sea que dentro de lo que es Fiscalía ya van a ser 7 años, y dentro del Poder Judicial son 13 años. ¿Te imaginabas una situación como esta? Porque digo, sabemos que abordan temas sensibles y de algún modo ustedes saben que están expuestos, que hay situaciones que son difíciles, tensas, pero esto que estás viviendo hoy, ¿imaginabas que podía llegar a suceder? Bueno, como dijiste, uno está en una actividad que es riesgosa y que, bueno, trata con personas que pueden llegar a cometer este tipo de hechos. Pero llegar a cuestiones relacionadas con la gran violencia que se vive a nivel provincial y nacional, no lo esperaba en esta magnitud. Aprovechamos la oportunidad para cerrar la charla, Susana, y resumidamente si podés informar lo que se conoció en las últimas horas, que tiene que ver con una suspensión de juicio a prueba contra un escribano, un abogado, suspensión de 2 años para el abogado para ejercer la profesión en el marco de lo que era en un principio una estafa. Del Hortondo. Bien,
Sí, ese hecho fue caratulado como estafa, falsedad ideológica en documento público y la utilización de ese instrumento falso para alcanzar un objetivo determinado. Allí habría 3 imputados, la causa comienza con una denuncia en 2014. Hubo un intento de llegar a un acuerdo con los imputados en el 2018 que fracasó y en esta oportunidad teníamos fecha de juicio y estuve teniendo negociaciones con los imputados. Entonces se llega a una suspensión de juicio a prueba, lo que implica que este proceso judicial se suspende por el plazo de 2 años para uno de los profesionales y para la otra imputada. Por eso no se puede dar mayor información, debido a que si no se cumplen las reglas de conducta a las cuales se obligaron, el proceso continuaría. Entonces es tratar de reservar toda esa información por las estrategias de cada una de las partes al momento de llegar al juicio. Respecto de un escribano, se llegó a un criterio de oportunidad donde él va a contratar un nuevo escribano a los fines de realizar el distracto o el acto jurídico que corresponda para que los bienes que está en nombre del imputado vuelvan a Mirta, que era la víctima. Y por otro lado, respecto de uno de los abogados, hay una suspensión de juicio a prueba con la obligación de participar en cuanto a este distracto. Él tiene que firmar, se le da un plazo de 180 días hábiles y el compromiso de no ejercer la profesión, la inhabilitación por 2 años como abogado y procurador. Perfecto. Susana, gracias por atendernos, gracias por recibirnos en tu casa y seguramente seguiremos en contacto. Muy amable de tu parte y lo mejor de cara a lo que viene. Muchas gracias a ustedes y a Facundo, que está aquí conmigo. Perfecto. Gracias. Hasta cualquier momento. Chau, chau. La fiscal del Ministerio Público de la Acusación Provincial, Susana Pepino, del móvil vía satélite de TDC de Firmat, desde la localidad de... Bueno, cumple funciones en Melincue, digamos, no tiene sentido decir en la localidad donde vive, ¿no? También por estas cuestiones de seguridad. Y en la parte final hablando de este hecho, ¿no, Mariano, que se conoció en las últimas horas, la suspensión de juicio a prueba, con miradas encontradas, hay algunos que dicen está bien, otros dicen no me cierra mucho, porque dice si hubiesen llegado a un juicio oral, las personas quizás hubiesen sido condenadas a prisión, pero quizás con las apelaciones, la sentencia podía llegar a quedar firme de acá a 5, 6, 7 años y la víctima ya tiene 70 años. Entonces hay algunos que dicen mejor que se hizo esto y tiene 180 días ahora el abogado del Hortondo, de apellido 10, para devolver las 40 hectáreas de campo. Y el escribano y la otra persona tienen que devolverle 2 viviendas también a esta mujer, a Mirta María Brancaccio, que radicó la denuncia ya hace muchos años en el Poder Judicial. Si le parece, ¿hacemos una pausa? Hagamos una pausa y vamos a hablar a la vuelta sobre paritarias, que es un tema también que piensa a instalarse fuertemente en esta época del año. Haciendo cumplir. Viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela. Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros, el valor de protegerte y de proteger tu auto. Contrata tu seguro ahora. Comisiones Rodrigo, Chovet, El Hortondo, Melincue. Rosario con depósito, martes, jueves y viernes. Salidas 11 horas. Cargas pesadas todos los miércoles. Todo tipo de cargas. Mudanzas. Fletes a corta y larga distancia. Comisiones Rodrigo. 3465 52 42 42. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca. Respeta las distancias.
Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta al servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Juntos despedimos el 2022. Podemos sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado, de cada obra que cambia la vida, transformándola desde lo cotidiano, y cada servicio que sigue avanzando para poder llegar a todos. Orgullosos de nuestra historia, cada huella de identidad, de avanzar hacia el futuro, con acciones en el presente. Y una ciudad que cuida, que protege, que hace su mayor esfuerzo en favor de cada vecino. Y una ciudad que es vida, es movimiento, es color y alegría, que mira hacia el futuro y construye cada día. Esos sueños que entre todos podemos hacer realidad. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincue, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Último bloque de Mesa Redonda de Debate, seguimos con invitadas, Mariano. Exactamente, decíamos que íbamos a hablar de paritarias y nos está visitando Carolina Moscatello, que tiene que ver con ANSAFE General López, que tiene que ver con la representación de un departamento que es muy activo, que siempre nos ayuda a comprender y entender en estas negociaciones qué es lo que se está dirimiendo. Y bueno, por eso Carolina hoy nos está acompañando. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué se está abordando por estos días? Decíamos con Mauro, programas anteriores, que bueno, al menos entendíamos, a diferencia de otras ocasiones, se ha llamado con un poco más de antelación en lo que hace la convocatoria paritarias, pero bueno, ahora viene el tiempo del diálogo, de los consensos, de los acuerdos. Sí, ¿O no? ¿O no? ¿O no? Bueno, en realidad no es tal, digamos, la anticipación con la que fuimos llamados, porque en diciembre nosotros entendemos que para poder zanjar lo más rápido posible el acuerdo, la última instancia, acuerdo paritario de diciembre, el gobierno prometió llamarnos los primeros días de febrero. Entonces, bueno, eso anunciaba un panorama donde íbamos a tener todo un mes para acercar partes, para un diálogo que pudiera fructificar en buenos acuerdos, ¿no? Esto no fue así porque la primera y única reunión que hubo hasta ahora, que fue el día 9, solamente el resultado que arrojó esa reunión es que se iban a conformar las mesas técnicas para empezar a pensar, y de ahí a esta parte no hemos tenido convocatoria, muy pocas apariciones públicas, tanto del ministro Pucineri como de la ministra Cantero. En una de esas apariciones la ministra Cantero deja en claro que están muy confiados de que el 1 de marzo empiecen las clases. Nosotros no sabemos en qué se basa, digamos, para tener esa certeza, porque ni siquiera han empezado a dialogar con nosotros. Y Pucineri, en una nota de hace algunas horas, bueno, sostiene, porque el periodista lo increpa, digamos, en que el tiempo corre, están próximas las clases y no ha pasado nada. Y él lo que deja ahí entrever, que es lo que nosotros lamentablemente veníamos como sospechando, es que van a dejar pasar el tiempo, van a hacer una única oferta y ellos pretenden que esa oferta sea aceptada. Es como un déjà vu, entonces, digamos. Es, claro. Volver a pasar por el mismo lugar. Sí, el año pasado hemos visto cosas inauditas, que el propio ministro de Trabajo se llevara puesta la ley paritaria.
Y bueno, esa misma persona ahora parece, aún en año electoral, actuar de la peor manera. Así que bueno. ¿Hay fecha para la próxima reunión? No, no hay fecha. Se le preguntaba con respecto a eso y dice, bueno, cuando lo tengamos diseñado y demás. Y después también hay algo grave que pasó el año pasado y en esta aparición pública del ministro también se vuelve a reiterar, que insiste en meterse en la interna del sindicato. ¿De qué manera? Y él habla mucho con que está negociando con Rodrigo Alonso y con su equipo, es decir, con la conducción provincial, y que bueno, y que el resto del sindicato debe atenerse a eso. Bueno, no es función del ministro meterse en la interna del sindicato. Y esa es claramente una información que está de más y que deja muy mal parada a nuestra representación provincial. Nosotros, como delegación activa, como vos bien lo decís, porque ya a esta altura todo el mundo sabe que tanto General López como Rosario y demás, somos delegaciones que empujamos muy fuerte para todo lo que tiene que ver después, que va a impactar a nivel provincial. Y nosotros insistimos en que más allá de las internas que puede haber en cualquier sindicato, que de hecho hay en todos los sindicatos, el gremio tracciona y debe traccionar de manera unánime a la hora de discutir salario y condiciones de trabajo. ¿Cuál sería una buena política salarial en un contexto inflacionario, ¿no? Donde no se tiene la certeza de cuál va a ser el número? Claro, y bueno, ahora, por ejemplo, para que se den una idea, el cargo testigo del docente que recién se inicia está a 20.000 pesos por debajo de la canasta básica, que sabemos que la canasta básica no incluye cosas... cosas básicas como el techo, ¿no? Como pagarse un alquiler. Por lo tanto, nosotros entendemos que si la oferta realmente es seria, debiera tener una actualización inmediata ahora y después alguna especie de cláusula como lo que fue la cláusula gatillo para que nosotros podamos ver. Y bueno, además hubo también una sola reunión de la paritaria nacional y en esa paritaria lo que se deja ver es que hay una pretensión de poner un techo de un 60%. También eso es más que preocupante para nosotros porque, bueno, tenemos... todo lo que pasó el año pasado, donde la inflación superó ampliamente, eso casi el doble, no casi el doble, pero superó el 100%, y bueno, nosotros no podemos hacer ningún acuerdo que tenga un tope del 60% en Argentina 2023, donde hasta los propios mandatarios desconocen el ritmo que va a tomar la inflación. Carolina, en este contexto, digo, también hay una cuestión que es importante, que preocupa, me parece, a docentes, que preocupa inclusive también a algunos padres, y ustedes lo han planteado en diferentes situaciones, que son las reglas de juego en lo que hace a qué pasa en las aulas, qué pasa con esto de cómo continúa, cómo sigue avanzando el chico. Esta discusión que también hablábamos con Javier Delgado en alguna oportunidad, es decir, bueno, hacemos pasar a las personas y cuando terminan el ciclo están preparados para insertarse al trabajo o no. Digo, el nivel y muchas dudas que uno obtiene cuando habla con docentes de qué hacer, de cómo proceder, porque no termina siendo claro las reglas de juego, básicamente. Claro, para todos esos cambios que fueron pauperizando la educación, no se contó nunca con la anuencia de los docentes, por eso siempre hubo ese malestar latente entre los docentes y los gobiernos de turno, porque es verdad que la escuela debe ir actualizándose, porque nosotros estamos en un mundo cambiante donde todo se debe ir moviendo, la escuela no es ajena a eso, pero la seriedad con que deben abordarse estos temas ameritan de que se formen equipos con gente que entiende la materia y esos somos los docentes. Entonces nosotros vemos pasar figurones de turno por los gobiernos que toman con una liviandad pasmosa decisiones que después dejan su resabio en las escuelas, y es esto, Mariano, que vos decís, nosotros lo vemos. Por ejemplo, ahora a nosotros nos preocupa sobremanera la cantidad de reformas que se están queriendo implementar desde finales del año pasado y de cara a un año electoral, sin consultar a los docentes, en cosas muy sensibles que pueden llegar a dejar saldos muy negativos. ¿Cuáles serían una de ellas? Y una de la que ya está en marcha, porque realmente empezó con la famosa circular, pero está en marcha, es la reforma inconsulta del secundario, que es esto que hace tanto ruido, donde nosotros lo que más tememos es un escenario
donde nuestros alumnos después sean egresados que no tengan las herramientas básicas para entrar al mundo laboral o a estudios superiores. Claro. Eso es, lamentablemente, porque es una realidad. se habla como de módulos y entonces se juntan varias materias y no se sabe qué aprueba, qué no aprueba, o sea, es como bastante difuso. Tiene un montón de cuestiones que son sumamente delicadas y que uno no puede creer que se hayan pensado para ser aplicadas así. Primero, que estas cosas mínimamente se deben pensar antes de comenzar el año. El año 2022 empezó con docentes en el aula que evaluaban, o sea, dictaban y evaluaban materias. Y terminó con docentes en el aula que no sabían cómo hacer para acomodarlos tantos, ellos y los equipos directivos, porque la orden fue, en los últimos días del año, de agrupar esas materias en estos tramos y evaluar en forma conjunta. Es decir, para el que desconoce, digamos, el trabajo específico nuestro, lo que llega al aula, ya sea en dictado de clases, en proyectos o en evaluación, debe tener necesariamente una planificación seria que lleva tiempo y máxime, ustedes ven lo que es la realidad de los docentes de secundaria que tienen horas dispersas, o sea, la rutina es tremenda durante el año y se necesitan también estos espacios para poder coordinar una planificación seria si hay que relacionar materias. Porque a veces uno habla con gente de educación e inclusive de otros ámbitos y siempre sale esto de decir, bueno, viene el momento de hablar de las paritarias y hablamos de esto que es lo más importante o lo más urgente, que es resolver la cuestión salarial para poder subsistir día a día. Esto que dicen ustedes, o sea, no puede haber docentes pobres dando clases porque eso también va deteriorando todo lo demás. Pero, digamos, hay otras cosas importantes que parecen que siempre van quedando relegadas, pero que van impactando en la realidad de los docentes, de los alumnos y de lo que se va construyendo a futuro. Sí, es totalmente cierto. Y de hecho ustedes lo pueden saber porque hicimos tantas actividades el año pasado y algunas las hicimos, que el epicentro fue FIRMAT por la última visita de la ministra, donde lo que resistíamos ahí no era solamente la precarización del salario, sino por la reforma esta. Vinimos trabajando muchísimo porque vemos que el ajuste en educación no pasa solamente por el salario del docente, pasa por las condiciones en las que estudian los alumnos y pasan por todo este tipo de, reitero, de decisiones sin ningún tipo de asidero, sin ningún tipo de fundamentación seria, que van a dejar saldos lamentables en el sistema educativo de la provincia. Nosotros necesitamos muchísimo para resistir todo este tipo de cosas, el apoyo de la comunidad, por eso hicimos tantas actividades de cara a la comunidad, por eso agradecemos los espacios que nos dan para poder comunicarnos y decir por dónde, digamos, transcurren nuestros reclamos. Y ahora en la mesa paritaria, que por eso hace falta tiempo para poder tener varios encuentros, la complejidad de la discusión es tal que no se puede resolver con esto que pretenden hacer, ¿no? De hacer alguna oferta tomando café, calculo yo, 4 o 5 días antes del primero. ¿Cuál consideras que debe ser otro punto a tratar sí o sí en paritaria más allá del salario? En lo que respecta a lo monetario, digamos, que sería salario, también hay que ver el tema de las asignaciones familiares. Los docentes cobran 780 pesos por hijo de asignación familiar. Después otra cuestión que también es monetaria es que se anunció, y los activos lo cobramos, una recomposición que sería como un reconocimiento para la gente que tiene tramo directivo, es decir, la gente que tiene cargos directivos, porque eso históricamente se había venido achatando en la escala salarial, y bueno, es justo que así fuera, pero eso también hubo una promesa de que también tenía que llegar a los jubilados que habían sido directores, y no llegó. Y lamentablemente nos encontramos codo a codo con nuestros compañeros jubilados en un lamento, porque cuando ellos cobraban y esperaban ese dinero no lo tenían. Eso debe ser, como ya lo he dicho hace unos días, creo que el primer tema para abrir la mesa paritaria, porque eso tiene que ver con una promesa que ilusionó a un montón de gente que necesita ese dinero y a la hora de liquidar los sueldos no estaba. Después, el tema de infraestructura, que es un reclamo permanente que nosotros tenemos, donde hay ahora algunas licitaciones, algunas obras que están en marcha, que bueno, celebramos cada avance porque son sumamente necesarios, pero siempre está muy por debajo, digamos, la acción que se toma con las necesidades de todos los días. Y cuando hablamos de infraestructura, además de hablar de edificios, hablamos también del mobiliario, donde bueno, los docentes saben que más de una escuela, cuando todos los días, digamos, toca el timbre el dictado de clases, están golpeando los salones a ver si te sobra una silla, además la calidad, ¿no?, de las cosas que tenemos.
Eso también por un lado. Y después sostener un reclamo firme y continuo para que todas estas cuestiones que se quieren implementar, no solo la reforma del secundario, sino lo que quieren también dejar antes de irse, calculo, esta gestión, o no sé si van a continuar, pero antes de cerrar el año, ellos quieren también reformar los diseños curriculares de nivel inicial y de nivel primario. Y también nosotros vemos que para la seriedad que debe tener está muy verde la cuestión. Y otra cosa que se ha anunciado con bombos y platillos es terminar de implementar la famosa jornada extendida. Y también a efectos concretos no hay posibilidad alguna de hacerlo bien, porque nosotros tenemos los mismos edificios que albergan a veces todos los niveles en distintos turnos y que están con los horarios calzados. Se los puedo contar de carne propia, ¿no? Una de las materias que yo dicto en nivel terciario, cuando llego y tengo prehora, deambulo con mi grupo de alumnos por el instituto buscando un espacio, y eso no es por mala voluntad de mis compañeros directivos ni de los porteros, sino porque en esa escuela, cuando yo estoy entrando, hace 15 minutos que salieron los niños de la primaria, y la realidad es que el edificio se aprovecha lo mejor que se puede, pero tampoco se pueden hacer maravillas. Claro. Carolina, gracias por visitarnos. No, a ustedes por convocarnos siempre. Muchas gracias. Muy amable. Llegamos a la final de una edición de Mesa Redonda de Debate. Mariano Carreras. Efectivamente, y bueno, ya de a poco vamos entrando en la dinámica del año y vemos, Mauro, que hay temas para seguir abordando, para seguir profundizando y para poner en escena, para que podamos reflexionar, para que podamos informarnos y también formarnos al respecto, para después poder tomar una decisión, una postura que tenga la madurez y las herramientas de poder entender de qué se trata. Gracias a todos por estar como siempre del otro lado. Nos reencontramos dentro de una semana. Esto fue Mesa Redonda de Debate por TDC de Firmate. Chau.